Buenos días, querido amigo. Buenos días, querida amiga. Hoy quiero llevarte a un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia un lugar que tal vez hace mucho no visitas. Quiero que te encuentres con alguien muy especial, el niño que fuiste, la niña que fuiste, ese pequeño ser que alguna vez corrió descalzo, que se rió sin motivo, que sonrió sin límites, que sintió todo con una intensidad que ahora tal vez no recordás. Ese niño, esa niña, sigue ahí, dentro tuyo, guardando memorias, sosteniendo emociones, esperando a ser reconocido. Y hoy vamos a hacer algo hermoso. Vamos a agradecerle. Vamos a decirle todo lo que tal vez nunca le dijimos. Porque ese niño interior merece tu amor. Merece que lo mires con ternura. Así que respira hondo, abrí tu corazón y acompáñame en este reencuentro. Si podés, cerrá los ojos, aunque sea por un momento, y trae a tu mente una imagen de vos cuando eras niño o niña. Puede ser para los 5 años, los 10, los 7, la edad que te venga a la mente. Mirá ese rostro, esos ojos, esa expresión. Y ahora pensá en todo lo que ese niño o niña tuvo que atravesar para llegar hasta acá. Las cosas difíciles, los miedos, las veces que se sintió solo, sola, que no entendió lo que pasaba, que tuvo que ser fuerte cuando no debería haber tenido que hacerlo. Ese niño, esa niña no tenía las herramientas, la sabiduría que vos tenés ahora, no tenía la capacidad de comprender, pero lo hizo lo mejor que pudo. Sobrevivió, siguió adelante y te trajo hasta acá. Así que vamos a agradecerle juntos por todo eso. Repetí conmigo como si le hablaras directamente. Gracias, niño mío, niña mía, por haber sido tan valiente cuando tenías tanto miedo. Gracias por no rendirte en los momentos difíciles, aunque no entendieras qué estaba pasando. Gracias por tu fortaleza, por tu capacidad de seguir adelante incluso cuando nadie te explicaba por qué. Atravesaste cosas que ningún niño debería atravesar solo. Y aún así llegaste hasta acá. Te agradezco por haberme traído hasta este momento, por no haberme dado por vencido, por no haberte dado por vencido. Quédate unos segundos sintiendo estas palabras, sintiendo la conexión con ese niño, esa niña que fuiste, porque le debes mucho y él, ella, merece escucharlo. Todos los niños nacen con algo hermoso: inocencia, confianza, la capacidad de maravillarse con las cosas simples. Y la vida poco a poco nos va quitando eso, a través de desilusiones, golpes, las veces que confiamos y nos lastimaron, las veces que nos dijeron que nuestros sueños eran imposibles. Y ese niño interior tuvo que aprender a protegerse, a construir defensas. Tuvo que dejar de creer en ciertas cosas para poder sobrevivir. Perdió algo en el camino. Todos lo perdimos. Pero también ganó madurez, sabiduría, comprensión de lo que es el mundo. Y hoy podés mirar hacia atrás y ver ese niño, esa niña con otros ojos. Podés entender por qué hizo lo que hizo, por qué se cerró cuando se cerró, por qué tiene miedo de ciertas cosas, por qué reacciona de cierta forma. Y podés ofrecerle algo que tal vez nadie le ofreció en ese entonces: comprensión, aceptación, amor.
Así que a ese niño vamos a hablarle con ternura. Entiendo por qué tuviste que dejar de confiar tanto. La vida te lastimó y necesitabas protegerte. Entiendo por qué dejaste de soñar. Te dijeron demasiadas veces que no era posible. Perdiste cosas en el camino y eso no fue tu culpa. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Hoy te veo con compasión, sin juzgarte por las cosas que tuviste que hacer. Acepto todo lo que sos, con tus miedos, tus heridas, tu historia. Respira hondo. Sentí la sanación que trae todo esto. Porque cuando pensamos en nuestro niño interior, algo sana dentro nuestro. Cuando éramos niños, teníamos sueños, queríamos ser algo, imaginábamos cómo sería la vida, teníamos ilusiones sin el peso de las responsabilidades y las limitaciones. Y la vida nos fue mostrando que las cosas no son como las imaginábamos, que hay obstáculos, que hay que trabajar duro, hay que ser realista. Algunos de esos sueños se cumplieron, otros no, otros cambiaron por completo. Pero ese niño interior todavía guarda algunos. Todavía hay cosas que quiere, que anhela, que sueña en silencio. Y muchas veces como adultos los ignoramos, los consideramos tontos. Pero hoy te invito a que los escuches, a que reconozcas que esos sueños siguen ahí por una razón. No significa que tengas que salir a cumplirlos todos, pero sí significa que merecen ser escuchados. Porque ese niño, esa niña, merece que sus sueños importen. Así que te invito a que repitamos juntos. Agradezco a mi niño interior por seguir soñando a pesar de todo. Gracias por mantener viva una parte de mí que todavía cree en la magia. Escucho tus deseos, aunque no pueda cumplirlos todos, porque merecen ser escuchados. Tus sueños no son tontos, son parte de lo que me hace humano, de lo que me da esperanza. Y te prometo no ignorarte más. Te prometo darle espacio a lo que sentís, a lo que querés. Quédate con esto en tu corazón. Pregúntate qué es lo que ese niño todavía quiere, qué cosas anhela. Tal vez es hora de escucharlo. Y ahora viene la parte más importante de este viaje. Ese niño, esa niña que vive dentro tuyo, te necesita. Necesita que lo cuides, que le digan que está a salvo, que le muestres que ya no está solo, porque ese niño muchas veces sigue sintiéndose asustado, inseguro. Y vos como adulto tenés el poder de dárselo. Podés ser el padre, la madre, el cuidador que tal vez no tuviste. Podés darle a ese niño interior todo lo que necesitó y no recibió. Atención, validación, consuelo, amor. No es que tengas que volver al pasado. Es que podés sanar el pasado desde el presente. Vamos a hacer una promesa a nuestro niño interior. Te prometo que voy a cuidarte de ahora en adelante, que voy a escucharte cuando tengas miedo, cuando necesites consuelo. Te prometo no ignorar lo que sentís, no minimizar tus emociones. Te prometo protegerte, darte seguridad, recordarte que ya no estás solo ni sola. Ahora yo estoy acá y voy a hacer para vos lo que necesitaste que alguien fuera. Ya no tenés que cargar todo, yo te sostengo.
yo te cuido. Quiero que sientas el poder de esta promesa, porque cuando cuidamos a nuestra niña interior, nos cuidamos a nosotros mismos, sanamos las viejas heridas, nos damos lo que siempre necesitamos. Querido amigo, amiga, hoy hiciste algo maravilloso. Te encontraste con el niño, con la niña que fuiste. Le agradeciste por su valentía. Le ofreciste comprensión por lo que tuvo que hacer. Escuchaste sus sueños y le prometiste cuidarlo. Este es un trabajo profundo y no termina acá. Es un camino, una relación que puedes seguir cultivando día a día. Porque cada vez que te hables con dureza, recuerda que hay un niño interior escuchando. Cada vez que te exijas con pasión, recuerda que hay una niña interior que necesita ternura. Y cada vez que elijas tratarte con amor, estás sanando algo muy profundo dentro tuyo. Así que vamos a cerrar con una última declaración. Agradezco al niño que fui, a la niña que fui, por traerme hasta acá. Hoy puedo honrar mi historia, mis heridas, mis cicatrices, porque me hicieron quien soy. Y desde hoy elijo cuidar a mi niño interior, con amor, con paciencia, con ternura. Ya no estás solo ni sola, yo estoy acá y vamos a seguir adelante juntos. Mi niño interior es parte de mí y merece todo mi amor y mi gratitud. Respira profundo, sentí esta conexión sanadora y ahora te invito, si este mensaje tocó algo profundo dentro tuyo, escribí en los comentarios: gracias a mi niño interior, gracias por todo. Y si quieres, contame, ¿te gustaría que en otro video profundicemos más sobre este tema? Sobre cómo sanar las heridas de la infancia, sobre cómo conectar con esa parte de vos. Déjamelo saber en los comentarios, porque si este tema resuena con vos, podemos seguir explorándolo juntos. Gracias por animarte a hacer este viaje hoy. Gracias por abrirte a este reencuentro. Cuídate mucho y cuida a ese niño, a esa niña que vive dentro tuyo. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo del corazón para vos y para el niño y la niña que fuiste.